8.672 casos, 8.029 activos, 63 casos de muerte, 580 casos recuperados. China, 81.802 casos, 1.190 activos, 3.333 casos de muerte, 77.279 casos recuperados. La India, 5.916 casos, 5.232 activos, 178 casos de muerte y 506 casos recuperados. Irán, 64.586 casos, 30.781 activos, 3.993 casos de muerte, 29.812 recuperados. República de Turquía, 38.226 casos, 35.568 activos, 812 casos de muerte, 1.846 casos recuperados. Vamos a la República de Italia, 139.422 casos, 95.262 casos activos, 17.669 casos de muerte, 26.491 casos recuperados. España, 148.220, 85.407 activos, 14.792 casos de muerte y 48.000 casos, 48.021 casos recuperados. Francia, 112.950 casos, 80.827 casos activos, 10.869 casos de muerte, 21.254 casos recuperados. Alemania, 113.296 casos, 64.647 activos, 2.349 casos de muerte y 46.300 casos recuperados. Nos vamos a nuestro continente y comenzamos con Canadá. 19.438 casos, 14.463 activos, 427 casos de muerte y 4.548 casos recuperados. Estados Unidos de Norteamérica, 427.101 casos, 390.119 activos, 14.678 casos de muerte, 22.314 casos recuperados. República Mexicana, 2.785 casos, 2.011 activos, 141 muertos y 633 casos recuperados. Nos vamos a la República de Guatemala, 87 casos, 67 activos, 3 muertes y 17 casos recuperados. Nos vamos a la República de Guatemala, 87 casos, 67 activos, 3 casos de muerte y 17 casos recuperados. Belice, 7 casos, 8 casos, 7 activos y 1 sola muerte. Honduras, 312 casos, 284 activos, 22 muertes y 6 casos recuperados. El Salvador, 93 casos, 79 activos, 5 muertes y 9 casos recuperados. Nicaragua, 6 casos, 5 activos y 1 sola muerte. Costa Rica, 502 casos, 470 activos, 3 muertes y 29 casos recuperados. Panamá, 2.528 casos, 2.449 activos, 63 muertes y 16 casos recuperados. Nos vamos a Sudamérica. Colombia, 2.054 casos, 1.876 activos, 55 casos de muerte y 123 casos recuperados. Ecuador, 4.450 casos, 4.068 activos, 242 muertes y 140 casos recuperados. Perú, 4.342 casos, 2.888 activos, 121 muertos, 1.333 casos recuperados. República de Chile, 5.546 casos, 4.383 activos, 48 muertos y 100.115 recuperados. Argentina, 1.795 casos, 1.372 activos, 65 muertos y 358 casos recuperados. Bolivia, 210 casos, 193 activos, 15 muertos y 2 personas recuperadas. Paraguay, 119 casos, 99 activos, 5 muertes y 15 casos recuperados. Brasil,
16.188 casos, 15.241 activos, 820 muertos y 127 casos recuperados. Venezuela, 167 casos, 93 activos, 9 muertos y 65 casos recuperados. Guyana, 37 casos, 23 activos, 6 muertes y 8 casos recuperados. Surinam, 10 casos, 6 activos, una sola muerte. Esta fue una actualización del COVID-19 en ATV. Honduras, quédate en casa. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Les saluda Carlos Alvarado desde Ciguatepeque, el centro de las Américas. Como siempre es un gusto poder saludarles hasta la intimidad de sus hogares en esta emisión más de Noticias ATV. Hoy, miércoles 8 de abril del año 2020. Comenzamos este recorrido informativo. Le informamos que esta mañana las autoridades locales comenzaron a hacer una distribución de algunos alimentos a los transportistas de taxi. Raciones de comidas que no llegaron a todos. Durante varias horas los operadores de las unidades enumeradas hicieron largas filas en busca de obtener lo prometido por el gobierno local,
como medida para hacerle frente a la pandemia del coronavirus y que los ha obligado a permanecer encerrados en sus casas. Desafortunadamente, volvió a imperar el desorden y la comida no ajustó para todos. Por tal razón, los representantes de este rubro de transporte de taxi han informado que para el día de mañana se ha iniciado una nueva convocatoria para poder llegar a la totalidad de personas afectadas por la pandemia. Ya, un llamado a los compañeros que vengan mañana, que vengan con sus respectivas mascarillas, ¿verdad? Con su gel en mano, porque no queremos tampoco que por una bolsa solidaria llegan a estar contagiados. Entonces se les hace el llamado para que mañana se presenten nuevamente a este horario que estamos haciendo nosotros aquí, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo llevar el control, Salatiel? Pero es un control que lo lleva el mismo gobierno por sus representantes. Es bien exhaustivo. Aquí no se le va a dar a nadie que no sea conductor de taxi o motorista de taxi. Ellos llevan un control junto con nosotros también, con un listado que ellos tienen. Entonces, sí llevamos un buen control, ¿verdad? En ese aspecto no hay problema. En ese aspecto estamos siendo testigos de la transparencia en que se están entregando esta ayuda. Muy bien, mañana entonces nuevamente el llamado, ¿verdad? Para horas de la mañana venir con su mascarilla a todos los choferes de los taxis. Sí, 1 de la tarde en adelante. ¿Ya? 1 de la tarde ya pueden estar aquí en el estadio Roberto Martínez Ávila, barrio San Juan. Aquí los esperamos para que se hagan presentes y puedan hacer objeto de esta ayuda que se está haciendo esta tarde y mañana por la tarde también. Y no crean que únicamente los transportistas se ven afectados por no ser del todo complacidos o abastecidos con algunas raciones de comida prometidas por el gobierno. También los grupos de enfermeros de lo más recóndito, de otros rincones del país. En este caso nos trasladamos hasta la Mosquitia hondureña, donde el equipo médico clama al gobierno por equipo de bioseguridad en vista que no cuentan para enfrentar esta terrible pandemia que podría azotar en cualquier momento a la zona de la Mosquitia de nuestro país. El personal de salud del municipio de Cruz Laguna no estamos preparados para atender casos de coronavirus, por lo cual exigimos cero salida y cero entrada de personas y transporte, en especial el regidor Eric Esterbrook y el profesor Migdonio Melgar, estudiantes y otros. De lo contrario, el personal de salud entrará en cuarentena, cerrando todos los establecimientos de salud del municipio. No hay tratamiento, no hay vacuna, no hay cura. La única cura es quedarse en casa. Y siempre en este sector de nuestro país, las personas de esa localidad ubicada en la Mosquitia, a muchísimos kilómetros del centro de nuestro país, denuncian que las autoridades están completamente inactivas en ese lugar y han pasado por desapercibido y prácticamente no les interesa lo que llegue a ocurrir con ellos. Noticias Dani. Coronavirus se coronó del mundo. Así es. Honduras planificó mal y vamos a pagar muy caro. Así es. Los padres de la patria se sentaron a jugar en una mesa y planificaron mal. Al menos para la población misquita, planificaron mal. Por ahí sacaron un dato que tienen ellos, de que en la Mosquitia solo hay 2.553 familias pobres. Y mandaron 1.276.500 para que estas familias pobres, con 500 lempiras cada uno, puedan subsistir 15 días. A ver, una familia con 6, 7 hijos. El gobierno de Honduras manda 500 por familia para que pueda subsistir 15 días. Eval Díaz, Reinaldo Sánchez y el presidente Juan Orlando, con 500 lempiras vayan a comprar comida para 15 días a ver si ustedes puedan subsistir. Y con una familia de 5, 6, 7, hasta 8 personas en una casa.
Eso es lo que mandaron. Me pregunto de dónde sacaron ese dato. Porque la persona que dio ese informe, que en La Mosquitia solo hay 2.553 familias pobres, esa persona estaba borracha. Esa persona mintió. Eso no es real. Al menos no es de La Mosquitia de Honduras ese informe. No sé de cuál mosquita le hicieron, pero la de Honduras no es. ¿Saben por qué? Porque yo estaba platicando con el alcalde de Guampucirpe, Marcelo Herrera, que dice que Marcelo Herrera en Guampucirpe solo tiene 123 familias pobres. Y le mandaron 61.000 lempiras. Cuando él en su municipio tiene 7.587. Señores, gobierno de Honduras, La Mosquitia está encerrado, igual que acá. Bueno, esas son algunas de las denuncias que desarrollan nuestros compatriotas en La Mosquitia hondureña, que se sienten completamente en el abandono por parte del gobierno y también de algunos sectores privados. Realmente La Mosquitia hoy por hoy necesita también que se le ponga el ojo, que el gobierno tome la iniciativa de dar algún tipo de subsidio, de poder conocer a profundidad qué es lo que están viviendo nuestros compatriotas en La Mosquitia. Es realmente catastrófico lo que allí ocurre. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar hasta ese lugar y conocer los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza, los niveles de miseria que hay en el lugar, es realmente penoso, y que el gobierno no le tome la palabra a este tipo de personas es realmente catastrófico y deja muchísimo que desear. Vean a continuación en este vídeo que estaremos mostrando cómo están los lugares donde se supone serían atendidos las personas con COVID-19. Así operan estos centros de salud, estos lugares adecuados para atender a los pacientes positivos con COVID en La Mosquitia hondureña. Un lugar realmente maravilloso en el rincón hondureño, un lugar que es bastante fantástico, cuenta con una riqueza cultural increíble, cuenta con un patrimonio ancestral realmente valioso, y pues sentimos que no merecen estar en el abandono, y desde este medio de comunicación hacemos pública su denuncia, y desde luego ojalá y llegue a oídos de las máximas autoridades y puedan de alguna manera colaborarle a nuestros compatriotas en la hermosa Mosquitia hondureña. Y miren ustedes cómo mientras algunos sectores del país se encuentran pidiendo a gritos un poco de ayuda o un par de migajas de la enorme torta del pastel que se han repartido durante esta pandemia del coronavirus en Honduras, y que seguramente la danza de millones llegan a muy poquitos sectores, porque esto es una realidad que ocurre. El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, ha indicado a través de una conferencia de prensa, y también cuestionó las declaraciones de la coordinadora de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miriam Guzmán, quien propuso a los diputados que incluyan la suspensión del pago a los generadores eléctricos si aprueba autorizar el no pago del servicio eléctrico a los consumidores. El líder empresarial cuestionó que existen sectores que no entienden la magnitud del problema que atraviesa Honduras frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. En ese orden indicó que las empresas de generación de energía eléctrica de cualquier tipo tienen fuertes obligaciones si se les deja de pagar. Lo que va a ocurrir es que enfrentarán problemas de liquidez y no podrán pagar sus obligaciones con los entes financieros, que son los verdaderos dueños de los proyectos. Igualmente, el líder empresarial recordó que hay 7 facturas pendientes que datan del 2018 y 2019, que las mismas suman más de 9.000 millones de lempiras. Recordó que esta energía fue producida, consumida y cobrada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y la cual no se ha pagado a los generadores. Esto lo ha dicho Juan Carlos Sicafi, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Como volvemos y cuestionamos, cuando hay fuertes sumas de dinero, allí sí se vuelve un problema para el gobierno, allí sí se vuelve como un foco de atención. Señores, pónganse la mano en la conciencia y sean realmente compasivos
del caos, de la catástrofe de país que tienen, señores gobiernos, señores políticos de turno, tradicionales, que a todas luces han demostrado que van a los puestos del poder a servirse de la gente, no a servir al pueblo hondureño que tanto necesita ahora, aunque sea en este momento. Denle un margen de error, un compás de espera a esos robos descarados que están haciendo a este país, que ya no sabemos si es la crisis del coronavirus o la crisis de la corrupción la que va a terminar con más muertes, que obviamente son un efecto colateral y un efecto secundario. Miren ustedes, en otras noticias, unos 1.700 millones de lempiras ha otorgado en créditos el sistema financiero en las últimas semanas, reveló el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato. Han solicitado al sistema financiero créditos y el sistema financiero ha atendido esas solicitudes de los hogares y empresas, dijo Cerrato. Explicó que del 12 al 19 de marzo se solicitaron 1.089 millones de lempiras en préstamos y se recibieron pagos por el equivalente en lempiras de financiamientos en dólar por 47 millones de lempiras. Detalló que en la semana del 20 al 26 de marzo se atendieron créditos en lempiras por alrededor de 500 millones y se atendieron créditos en dólares equivalentes en lempiras de 172 millones de lempiras. Eso es lo que a veces no logramos entender al 100%, cómo es que aquí se habla de tanta crisis, cómo es que aquí se habla de tanto problema que hay en Honduras, mientras hay algunos sectores que tienen sobreliquidez financiera y que en este tiempo de la pandemia no son dignos de sumarse a las verdaderas causas que deberían ocuparle. El pueblo hondureño les ha dado todo lo que tienen. Es momento de que se pongan la mano en la conciencia y puedan no regalar el dinero, porque nadie les está pidiendo que lo regalen, pero sí que lo inviertan, sí que generen las condiciones para que los hondureños, luego de esta crisis, puedan resolver muchísimos problemas financieros. Señores, aquí tenemos que redefinir las políticas financieras que nos rigen. La banca está autorizada para prestar, a usted le otorgan una tarjeta de crédito para que se enjarane para irse a las playas, para que se enjarane por un televisor, por un teléfono celular, pero cuando les dice del área de producción, ¿dónde están? Y los que legislan, ¿dónde están? Eso seguramente es algo que el pueblo lo va a resentir y no tengan ni la menor duda que les pasará facturas en los próximos periodos electorales. Por más de 30 días se han congelado los precios de los productos de la canasta básica, mientras el país vive una crisis por COVID-19, informó la Secretaría de Desarrollo Económico. El congelamiento debe ser respetado en mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y misceláneos, conforme se establece en un acuerdo ministerial. En ese sentido, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico informaron hace unas semanas que los productos de consumo básico como el arroz, azúcar, huevos, pollo, frijoles, espagueti y café, entre otros, se mantendrán con un precio fijo hasta el 18 de abril para evitar especulaciones entre los vendedores. También gozan de esta medida alimentos como la leche, carne, pescados, lácteos, además de verduras como tomate, papa, cebolla, yuca, repollo y también los plátanos. El toque de queda continúa y se descarta por ahora que se aperturen algunos centros comerciales, tal y como se había especulado a través de diferentes redes sociales. Esto lo anunció el secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, quien aseguró que el toque de queda seguirá por un mes y se descarta la apertura de establecimientos comerciales. El funcionario precisó que el estado de sitio proseguirá mientras dure la emergencia por el coronavirus, por lo que instó a los hondureños a seguir en sus viviendas. Al respecto, apuntó que las empresas que podrían reiniciar operaciones son las estratégicas y esenciales, con elevadas medidas de bioseguridad. Sostuvieron diálogos con algunos productores para reabrir las plantas a corto plazo. Sobre el toque de queda, dijo que seguirá porque no se puede hacer actividades económicas en las empresas, en vista que la única forma de combatir el coronavirus es estando en casa y, en todo caso, si se hiciera la apertura de algunas empresas, que serán muy pocas, tendrán que ocurrir con protocolos de bioseguridad fuertes y muy grandes.
Hacemos nuestra primera pausa comercial, no nos cambie, enseguida regresamos con más aquí en ATV Noticias, edición estelar. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Ok, vamos a entrar en unos segunditos. Listo.
A esta hora nos enlazamos con el abogado Josué Murillo hasta la capital de la República para analizar este tema de la crisis que está viviendo el mundo y particularmente Honduras. Josué, queremos saber desde este análisis qué nos puedes decir en relación a cómo crees que está el gobierno de la República de Honduras preparado para poder enfrentar una crisis económica latente que se avecina en este país. ¿Cuenta con los mecanismos el gobierno de la República? Bueno, muchísimas gracias y es un verdadero placer dirigirme a usted y a todo su público, porque creo que este es el momento en el que debemos poner sobre la mesa todos los factores que están beneficiando o dañando a la sociedad hondureña. Y uno de esos factores fundamentales es lo que hemos venido insistiendo, no ahora en el marco de la crisis del coronavirus, del COVID-19, no, que hemos estado de manera constante los últimos 10 años pidiendo que se aumenten los presupuestos de los dos derechos fundamentales que han sido muy lesionados. En primer lugar, el derecho a la salud y en segundo lugar, el derecho a la educación, ambos derechos humanos que no han sido garantizados por el Estado de Honduras y que ahora, en el marco de una crisis, no están preparados para afrontarlo, precisamente porque en vez de tomar estos derechos y potenciarlos, lo que han hecho es favorecer o poner en primer lugar la militarización, la compra de armas, el equipamiento para policías y militares y no para el resto de las instancias estatales que sirven al pueblo. Por eso tenemos una salud tan precaria. Y no estoy hablando de la crisis del coronavirus, estoy hablando de nuestro país en general. La historia reciente de nuestro país ha sido marcada por eso. Y esa es la razón fundamental por la que los médicos, el personal de los hospitales salieron a pedir los derechos que nos corresponden a todos. Ahora que estamos en la crisis, nos vemos ante medidas que yo considero que no eran las más adecuadas, pero claro, son el resultado de la indolencia, de la falta de celeridad, de la falta de interés, de voluntad política de los gobernantes de privilegiar la salud y la educación, y por eso se están aprobando presupuestos extraordinarios que no están siendo auditados, que los manejan a discreción del gobernante de turno, y eso genera desconfianza ciudadana, pero sobre todo genera corrupción. Y ahora, ¿qué va a suceder entonces con la economía de nuestro país? ¿Qué va a suceder también con todo lo que tenemos en toda esta crisis, toda esta insatisfacción ciudadana que tenemos en este momento? Pues no sabemos, porque las medidas que está tomando el gobierno están dirigidas a la mediana y gran empresa. Pero ¿qué pasa con ese porcentaje altísimo de la población que vive el día a día, que tiene que palmear tortillas para darle de comer a sus hijos, que tiene que ir a trabajar en la albañilería para llevar el pan a su casa? Una bolsa solidaria no resuelve su situación, tampoco medidas a corto plazo. Y aquí entonces es cuando nosotros ponemos sobre la mesa que no necesitamos políticos que en el marco de esta situación operen bajo la lógica de ensayo-error. Necesitamos gente que sepa de la materia. Aquí necesitamos médicos expertos. Y hablando de médicos, hablando de todos aquellos que garantizan nuestro derecho a la salud y que están peleando por nuestras vidas y por la vida del pueblo hondureño, es indigno que al inicio de esta crisis policías y militares contaran con todo el equipo de bioseguridad, no así las enfermeras, los auxiliares de hospitales, los médicos residentes, los médicos especialistas, los estudiantes de medicina. Están en contacto directo con el paciente. Y aquí entonces es cuando se ve que en esta sociedad se privilegia las armas y no se privilegian a los que nos dan el pan del saber, como los profesores, los maestros, y los que garantizan nuestra salud, como son los médicos. Entonces aquí tenemos valores invertidos
y esta debería ser una gran lección aprendida para nuestra ciudadanía. Josué, ¿de qué forma se puede analizar? Bueno, nosotros no nos podemos andar tampoco con medias tintas y eso es importante que los medios seamos un poco más abiertos ante este tema. La corrupción naturalmente va a pasar una factura enorme, ya está pasando una factura realmente caótica a nuestro país, pero más adelante, ¿se imagina la cantidad de dinero que ha sido en un principio orientado para la salud pública, para la inversión, para la reactivación de la micro, la mediana economía, y esa plata, todo ese dinero en manos de políticos, en manos de gente corrupta que utiliza su coyuntura política para dañar más al país? ¿De qué forma este pueblo puede darse cuenta o despertar de alguna manera si le explicamos de manera más coercitiva y clara de lo negativo que ha sido la actuación corrupta que hemos tenido hoy por hoy y que esto seguramente nos va a pasar factura a todos los hondureños? Bueno, mire, hace un par de días participaba en un programa y manifestaba que la consecuencia de la corrupción, y no hablemos en este momento de presupuesto, no hablemos de dinero, hablemos de las consecuencias en la vida de las personas. Es el sufrimiento, el dolor humano de un padre que no tiene cómo proveerle alimentos a sus hijos, que no opera en un entorno habilitante que le garantice su salud, su educación, el derecho al trabajo, es decir, los derechos humanos que están reconocidos en los tratados y convenciones internacionales. Entonces pierden sentido esos derechos, porque estamos ante un Estado que no utiliza los presupuestos para garantizar derechos, sino para enriquecer a grupos y clases privilegiadas. Aquí tenemos un gobierno, y yo nunca quiero olvidar ni permitir que el pueblo lo olvide, que llegó al poder de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional, y que desde ese acto de corrupción total, de degradación de la democracia, hemos estado en un estado de indefensión, donde los defensores de derechos humanos son perseguidos, pero los corruptos son exaltados. Y desafortunadamente, tenemos ahora mociones de diputados que dicen que hay que prolongar el periodo de Juan Orlando Hernández en el poder. A mí no me parece que eso sea factible. Eso va a generar más conflicto en la ciudadanía. Pero regresando al tema de corrupción, hoy en la mañana estuve hablando con directores y directoras de distintas organizaciones internacionales de toda la región centroamericana, mesoamericana, porque incluimos a México. Y el gran tema que nos une es el tema de la corrupción. Desafortunadamente, esa es una lucha que tenemos todos los pueblos de Centroamérica, pero se asombran cuando nosotros ponemos sobre la mesa los actos de corrupción tan descarados que son perpetrados por una clase política y unos politiqueros cínicos que roban sin que les importe. Y le pueden estar robando a usted y quitando el dinero que le corresponde a su familia, a usted. Y lo hacen con una sonrisa y le dicen en su cara, no le estoy robando, le estoy ayudando. Mire, tonto será el pueblo que le sonríe de vuelta a ese político. Hay que levantar la voz, hay que poner el dedo sobre la llaga y no permitir tampoco que los emisarios, que los comunicadores de estos corruptos y corruptas nos convenzan de lo contrario, porque hay un problema aquí. Hay una sociedad civil también que se ha doblegado a los intereses de esa clase corrupta, y es desafortunado que ellos quieran convencer al pueblo de que lo están ayudando cuando realmente todo esto que está sucediendo y estas ayudas que supuestamente le están dando al pueblo se están dando en el marco de la opacidad total. ¿Por qué no invitaron al Consejo Nacional, al Consejo, al CNA, al Consejo Nacional Anticorrupción, a sentarse a ser veedor de ese proceso desde el inicio? Porque no les interesaba, porque han dejado a un lado al colegio médico, hasta ahora están tratando de estrechar lazos, porque ya se dieron cuenta de que esto los sobrepasa. Pero mire, la corrupción no solo se expresa en
presupuestos que no llegan al pueblo, en dineros que terminan en cuentas bancarias de particulares o en cuentas en el exterior. La corrupción también se expresa cuando traicionamos los intereses democráticos de un pueblo, como ha sucedido con este gobierno. Y desafortunadamente, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, cuando no hay orden, cuando no hay veeduría ciudadana, cuando el ciudadano no tiene espacios de participación, cuando se cierran esos espacios y se favorece la militarización, la corrupción y el espíritu antidemocrático aumentan. Por eso siempre hemos estado luchando para que los actores primordiales de nuestra realidad, que son los ciudadanos, tengan un espacio importante de participación más allá de un proceso electoral, que ya sabemos que los procesos electorales en países con instituciones tan endebles como el nuestro realmente carecen de legitimidad. Para muestra un botón, tenemos un refrito de gobierno en este momento que se está beneficiando de una crisis que nos está dañando a todos, porque quieras o no, estos fondos extraordinarios que han aprobado, y lo sabemos muy bien, no se van a manejar con transparencia. Si no se manejan bien los fondos que se aprueban en el presupuesto general de la República, imagínense estos fondos, cuando todo el mundo está encerrado y cuando la gente puede tener menos participación por eso. Entonces, miren, estamos en una crisis, sí. Se están tomando acciones desde el gobierno que considero que son positivas, algunas, pero la mayoría de las acciones han sido en consultas con las personas que saben de la materia. De nuevo, mire, yo no le voy a pedir una opinión jurídica a una persona, por ejemplo, que es experto en matemáticas, pero sí le voy a pedir que por favor me ayude a resolver una ecuación matemática. Lo mismo pasa con los médicos. Yo no le puedo decir a un político que no sabe nada del tema que me ayude en el marco de una pandemia. Yo le voy a pedir a los expertos. Entonces, las cosas de sentido común son las que menos están haciendo en nuestro país. Desafortunadamente, esa es la clase de políticos por los que no debemos seguir votando. Muchísimas gracias, Josué Murillo, por atender mi llamada. Gracias a usted, un verdadero placer. Bueno, Josué Murillo desde la capital de la República haciendo un análisis exhaustivo sobre el tema del manejo de los fondos, que realmente es algo que no le debemos quitar la lupa, siempre lo hemos dicho, es importante estar siempre al pie de la bandera en relación a este tema, porque recordemos que una crisis trae otra crisis, y si hay una gran cantidad de dinero, un montón de plata que se va a destinar para poder combatir los efectos secundarios del coronavirus en Honduras, pero que no llegan a donde tienen que llegar, entonces naturalmente esto hará otra crisis tras otra crisis y el país lamentablemente experimentará más dolor, más llanto, más pobreza, más desigualdad, que es a la que todos debemos apostarle para erradicarla y contribuir de alguna manera. Ahora pasamos a temas electorales en los Estados Unidos. Mire cómo Bernie Sanders, uno de los candidatos que estaba logrando bastante apogeo en los Estados Unidos, ha dicho no más a su carrera presidencial. El senador Bernie Sanders, representante de la ala izquierda de los demócratas, anunció este miércoles su retirada de la contienda por la nominación del partido a las elecciones presidenciales de noviembre, lo que deja como único aspirante progresista al ex vicepresidente Joseph Biden. Termina la campaña, pero la lucha continúa, afirmó en un comunicado el equipo de campaña de Sanders. El veterano senador de 78 años arrancó las primarias como favorito, pero fue perdiendo el impulso a medida que la contienda electoral, que comenzó con una veintena de aspirantes, se fue reduciendo. Sanders, quien se define como un socialista demócrata, basó su campaña en la ambiciosa agenda para instaurar un sistema de salud público y gratuito en todos los Estados Unidos. En temas relacionados con algunos crímenes que se han ejecutado en nuestro país, mire usted cómo ha salido a la luz pública durante la crisis del coronavirus, también cómo en los tribunales de justicia han hecho de las suyas. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denuncia la posibilidad de que 2 de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria. Se ha hecho de conocimiento del COPIN
ingentes gestiones para que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Talazabla, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por COVID-19. Y asimismo, más beneficios o incluso la esclarecización de David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen. El COPIN denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario, dirigido por el ejército de este país, pretenden dejar en libertad a estos asesinos convictos, aprovechando la crisis de la salud que atraviesa nuestro país. Y miren el mundo, cómo los grandes líderes que tienen influencias en el mundo entero pueden de alguna manera solidarizarse. El CEO de Twitter informó a través de su plataforma digital que hará una millonaria donación para combatir la crisis por coronavirus. Jack Dorsey donará $1.000 millones en acciones de Square, su compañía de pagos digitales, con el objetivo de hacer frente a la pandemia del COVID-19. En un mensaje publicado en la red social, Dorsey explicó que esa cantidad representa el 28% de su fortuna. Actualmente, la fortuna de Dorsey asciende a los $3.300 millones y ocupó el lugar 168 de Forbes 400 de 2019. ¿Por qué solo en Square y no en Twitter? Simplemente tengo mucho más de Square. Tendré que acelerar las ventas durante algún tiempo. El impacto que tenga ese dinero debería beneficiar a ambas compañías a largo plazo porque está ayudando a las personas a las que queremos servir, indicó Dorsey en su cuenta oficial de Twitter. Y mire, hay también un tema muy delicado que no lo podemos dejar de un lado, y es que la crisis de coronavirus y también el autoaislamiento y el confinamiento social puede desencadenar una terrible crisis en los hogares. Y es que hay un estudio que apunta que hay cifras elevadas de violencia doméstica en todo el mundo. A continuación en esta nota. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a que se adopten medidas para hacer frente a un estremecedor repunte global de la violencia doméstica contra mujeres y niñas, ocurrido durante las últimas semanas debido a los confinamientos decretados por los gobiernos durante la pandemia del COVID-19. Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas, destacó el titular de la ONU. Hace unos pocos días Gutiérrez pedía un alto al fuego mundial de todos los conflictos con motivo de la pandemia. En esta ocasión destacó que la violencia no siempre se limita a los campos de batalla y que la amenaza sobre la mujer y niña se cierra precisamente en el lugar donde deberían estar más seguras, sus propios hogares. La combinación de las presiones económicas y sociales provocadas por la pandemia, así como las restricciones de movimientos, han aumentado drásticamente el número de mujeres y niñas que se enfrentan a abusos en casi todos los países. Sin embargo, antes de la propagación mundial del COVID-19, estadísticas mostraban que en 1/3 de las mujeres de todo el mundo experimentaban alguna forma de violencia en su vida. El problema afecta por igual a las economías desarrolladas como a las más pobres. Casi 1/4 parte de los estudiantes universitarios en Estados Unidos afirmaron ser víctimas de agresiones sexuales o comportamientos inapropiados, mientras que en algunas partes del sur de África la violencia es pareja. Bueno, esperamos que también se tomen alguna conciencia en los hogares a los hombres de la casa, a las madres también de familia, que este momento no lo dediquen a las peleas de familia, que obviamente es otro de los factores que se van a desencadenar, según ya lo han apuntado algunos sociólogos, producto de la enorme crisis que atraviesa el mundo entero. Así que de esta manera también le invitamos a usted allí en casa que si usted nunca le ha dicho a sus hijos cuánto los quiere, es momento de que lo haga, si son sus hijos o a su esposa. Levántese temprano y desayúnele en esta ocasión a su esposa, que no sea usted el mal acostumbrado de los típicos hombres que están acostumbrados a estar viendo partidos, rascándose la panza, como comúnmente ocurre por el machismo que tenemos y que vivimos en el país. Dese un momento de reflexión y acepte que también su pareja es una pieza fundamental
en el hogar y que ahorita, en este tiempo de cuarentena, pues usted lo ha podido expresar de alguna manera y pues, ¿qué más da para que no fomentemos la violencia en los hogares? Recordemos que el país atraviesa una dura crisis por violencia, por desigualdad social, por niveles de pobreza. No se sume a ser de los responsables o de los cómplices del deterioro de país que tenemos, sino que por el contrario, súmese a hacer algo histórico por el bienestar de la nación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado nuevamente con negarle los fondos a la OMS, luego de que los haya acusado de que han manejado absolutamente mal la situación de coronavirus en el mundo. Donald Trump ha asegurado que está considerando no destinar más fondos a la Organización Mundial de la Salud, alegando que el organismo que está muy centrado en China, que Trump asegura que la OMS está dedicando todos sus esfuerzos en China, en la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, y dice, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero lo vamos a considerar, ha indicado Trump durante una rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. No sé, parece que se ha puesto la OMS del lado de China, ha agregado, antes de afirmar que la organización está muy centrada en China. Previamente, el mandatario estadounidense ya habría censurado a la OMS mediante una cuenta en la red social de Twitter, acusándola de chinocéntrica por las equivocadas recomendaciones que en su opinión ha dado para combatir la pandemia del coronavirus. Trump ha criticado en concreto el consejo que le dio la OMS al principio de la crisis del coronavirus al mantener las fronteras abiertas con China. Así ha vuelto a pronunciarse en ese sentido durante la rueda de prensa de la Casa Blanca. Afirmó que la OMS también se opuso a su prohibición en restringir los viajes entre el país norteamericano y China. Así como lo escucha, el presidente Trump ha sido nuevamente pues bastante polémico y directo con la OMS, quien no le parece algunos consejos que le han dado. Y miren ustedes también en Francia, cómo Francia también ya emite algunas nuevas cifras. Las autoridades sanitarias de Francia han informado que ya son 10.328 los fallecidos en el país a causa del coronavirus. Una cifra que ha sido alcanzada después de que se registraran otras 1.427 muertes en las últimas 24 horas, lo que supone una cifra récord en toda Europa desde el inicio de la pandemia. Del número total de muertes, 7.091 se han producido en hospitales, 607 en el último día y otras 3.237 en residencias de ancianos, 829 en las últimas 24 horas, tal y como lo ha explicado el director general de Sanidad, Jérôme Salomón, que ha lamentado que unas 30.000 personas sigan hospitalizadas, 7.131 de ellas en cuidados intensivos, 59 más que el día anterior. Y para los judíos, miren ustedes también cómo ha afectado a nivel global la crisis del coronavirus. La noche del miércoles al jueves es fundamental, pero hay toque de queda absoluto para que no puedan visitar a sus familiares. Todo el mundo, una mascarilla en Israel. De hecho, están diseñando una mascarilla especial para los ultraortodoxos, explica Michael Ajesterdan desde Jerusalén. Esta es la primera Semana Santa desde la peste negra de la Edad Media, en la que el Santo Sepulcro está cerrado, señala el corresponsal de Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Los cristianos quieren que la legislación les permita rezar junto a la tumba de Jesús, aunque sea en grupos muy reducidos, que se permita el mismo acercamiento que al Muro de los Lamentos, ya que este está abierto para rezar. Ahora mismo Jerusalén es un follón peligroso. El gobierno ha decretado el toque de queda absoluto la noche del miércoles al jueves, que es muy importante para los judíos para que no puedan visitar a sus familiares. Pero los ultraortodoxos solo hacen caso a su rabino, por lo que el ejército está desplegando a los barrios ultraortodoxos. Para los cristianos, su celebración del fuego del sábado también es muy importante y gobiernos como el de Rusia y Georgia van a mandar aviones a Tel Aviv y desde el Santo Sepulcro alguien irá con una vela encendida para que lo lleven a sus países.
Y hablando también del tema que nos ocupó en la anterior nota sobre el presidente Donald Trump, que ha hecho algunas acusaciones directas contra los representantes de la Organización Mundial de la Salud, su director ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que ha recibido algunas agresiones y también amenazas a muerte por el tipo de trabajo que ha estado desarrollando en las últimas semanas al frente de la organización que ha dado pautas a nivel global de cómo manejar la crisis. El director ya ha asegurado que ha mantenido ataques de racismo, lo han atacado por su tipo de color y ha asegurado que se siente orgulloso de su color, dijo el director de la OMS de origen etíope. Y miren, otros temas que también le ocupan a la población, a los que son apasionados de los deportes, es sobre si se van a desarrollar los Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? A continuación se lo mostramos. La pandemia del coronavirus cambió el escenario por completo. Tras los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, el primer ministro japonés Shinzo Abe mantuvo una videoconferencia con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, en la que acordaron la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021. El presidente Bach dijo que estuvo de acuerdo al 100% y acordaron celebrar los Juegos Olímpicos para el verano 2021, anunció el mandatario nipón ante la prensa. Ante este panorama, la primera especulación es que es una fecha probable para la realización de la cita máxima del deporte sería durante el verano japonés, como estaba previsto para el 2020, del 24 de julio al 9 de agosto del 2020. Sin embargo, Bach dejó planteado un escenario mucho más amplio. Todas las opciones están sobre la mesa. Tanto antes como durante el verano del 2021, avisó el dirigente olímpico durante una conferencia de prensa. Bueno, hicimos unos saludos a la gente que se nos ha conectado a través de nuestra plataforma. Saludamos a Edson Ábrego y su esposa, Paola Vindel, que está en completa sintonía. También a Groldo Medina, Cris Durón, Sudi Giselle, Cristian Chaver, Mar Cepeda, Cecia Nolasco, Edgar Modesto Varela, Nidia Yulisa, Gabriel Pineda, Gerardo Ponce, Mauricio Hernández, Jaycee Enamorado, Eduard Reyes, Javier Santos, Odeli Ábrego, Leslie Sierra, Dafne Palacios hasta la Gran Manzana, siempre se conecta, muchísimas gracias. Y también a Karen Rivera, que están en total sintonía. Muchísimas gracias a ustedes porque día con día están haciendo crecer a nuestro canal de televisión, un canal pensado para ustedes, pensados para todos aquellos hondureños que deseen darse cuenta de contenidos distintos, objetivos y por supuesto muy profesionales. Terminamos esta emisión de Noticias, edición estelar, pero los dejamos con el segmento deportivo. La International Board dio a conocer las nuevas modificaciones que tendrán las reglas del fútbol para la temporada 2020-2021. Las mismas debían entrar en vigencia a partir del próximo 1 de junio. Sin embargo, ante la suspensión de la gran mayoría de competencias por la pandemia del coronavirus, las asociaciones miembros pueden optar por terminar de disputar en certámenes aplicando las reglas del juego 2019-2020. En cuanto a los cambios temporales que se pensaban aplicar ante eventuales conmociones cerebrales por acciones de juego como un choque de cabeza, se acordó continuar con los debates y elaborar protocolos para su implementación, dejándolas para un próximo cambio. Las sanciones de infracciones por mano que tanta confusión generaron en el último tiempo sufrirán cambios profundos. Por ejemplo, si el balón tocara en la mano de un atacante de manera fortuita y la jugada termina en gol o en una acción de gol, no se juzga la intencionalidad, y si el toque en la mano o brazo incidió en la acción, el árbitro deberá anularla. Vistos los sudores que están pasando los otros dos grandes clubes de la Liga Española, había curiosidad por saber qué medidas iban a tomar, si es que las iban a tomar, el Real Madrid para hacer frente a la crisis sin precedentes, mientras el Barcelona con mucho ruido y el Atlético de Madrid con algo menos pactaban un ERTE con sus plantillas que afecta, aunque no en los sueldos, a los trabajadores de a pie. El equipo blanco se envolvía en un intenso silencio, el silencio que se rompió el miércoles por la tarde,
Mediante un comunicado en sus canales oficiales, el Real Madrid hacía público el acuerdo que se llevaba gestando hace varios días. Los jugadores y los técnicos de las primeras plantillas del fútbol y baloncesto del Real Madrid, encabezados por sus capitanes, junto con los principales ejecutivos de las distintas direcciones del club, han acordado rebajar voluntariamente su retribución para este año entre el 10 y el 20%, en función de las circunstancias que puedan afectar al cierre de la presente temporada deportiva 2019-2020. Estos días de aislamiento debido a la pandemia del coronavirus parecen haber desafiado a los deportistas en dos aspectos bien marcados. Uno de ellos es el hecho de que debían seguir entrenando a pesar de estar bajo techo para no perder el estado físico. El otro es que necesitan ser muy creativos para no perder el cariño del aficionado. Claro, al no haber actividad, las estrellas pierden la capacidad de sumar admiradores y la única forma para que esto no ocurra parece ser a través de las redes sociales. La favorita de estas maneras parece ser TikTok, plataforma que permite realizar edición de videos de manera muy sencilla para que cualquiera pueda lucirse con una publicación sensacional. Con la latente posibilidad de que Motagua se declare campeón del Clausura 2020, desde las directrices altas de los azules, Pedro Atala dice pensar primero en la salud antes del campeonato. Atala fue específico en el que el Nido Azul se preocupa más en la salud de los jugadores que la decisión que tomen en la Liga Nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que no pasen pendiente de lo que pase. En estos momentos lo primordial es la salud, la economía, ver cómo se soluciona a la gente que no puede salir de sus casas a trabajar. El fútbol queda en segundo plano. Estamos en una posición de estar pendientes del torneo, pero lo importante es que haya trabajo, comenzó diciendo el presidente del Motagua. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar,